Javier, Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha dicho usted que Carolina dibujó a Aura tal y como usted la había imaginado. Eso, si no es un milagro, anda muy cerca. Realmente fue algo fantástico cuando ella me llegó con la ilustración de Carolina. Como puedes comprender, ese boceto para mí fue una sorpresa extraordinaria, porque tal y como yo imaginaba a Aura en un principio y como la hice moverse por el relato, estaba viendo plasmada en un boceto que había hecho Carolina. Y a partir de ahí es obra conjunta. Y a partir de ahí fue cuando yo ya le había propuesto lo de hacer la ilustración de mis relatos, y ella había cogido la idea de convertir Carolina en un libro ilustrado. Yo realmente me dejé llevar, porque claro, si tú eliges a un ilustrador y ese ilustrador te la clava en el primer momento, dices, bueno, hay que dejarse llevar porque esa persona... Pero tanto y de tal manera que esto esté llamando a su personaje Carolina 2 veces. ¿Así? Sí. Carolina, supongo que hay no sé, quizá fue un momento, una frase, el relato conjunto. ¿Qué es lo que le hizo decidir voy a ilustrar Aura? Pues bueno, yo me acuerdo cuando Javi me trajo 5 relatos suyos, porque trabajamos juntos, y un día me trajo 5 relatos, se había enterado de que yo ilustraba y dijo, bueno, Carol, te presento aquí unas historias mías y a ver cuál te gusta. Y cuando leí Aura me dejó prendada porque, bueno, tiene mucha iconografía y en Aura se nota un personaje muy fuerte. Aura me sentí un poco relacionada porque ella es un poco una rebelde, se rebela contra los poderes establecidos, y me sentí un poco reflejada en ella. No soy tan extrema como Aura, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo quizás un poco de la calle, vamos a decir, yo trabajé en León hace mucho tiempo y a mí siempre me gustaba ir con medias de colores al trabajo, y a nadie le pareció mal, los jefes estaban encantados con mi trabajo, yo hacía traducciones, pero una compañera concretamente me dijo, bueno, Carolina, no sé, esto tenemos que hablarlo porque llegas muy colorida al trabajo, ¿crees que esta es la mejor manera? Y yo pensé, pero bueno, ¿por qué tengo que yo adaptarme, ¿no?, a ser como los demás? Porque tenemos que ir siempre, ¿no?, de gris. Y entonces, bueno, supongo que me sentí un poco reflejada en Aura, y entonces es lo que más me atrajo. Pero he visto los bocetos y en ellos vi dibujado un ojo perfecto, con el iris, los reflejos, y sin embargo después usted lo lleva a la categoría de lo que, y ya me disculpo, un profano podía calificar casi de borrón. Sí. Es que en Aura yo también tuve como una evolución como ilustradora, porque yo, principalmente yo vengo del cómic, que se puede quizás ver un poco en Aura porque tiene así este efecto de novela gráfica, pero previamente, justo antes de Aura, yo había ilustrado el libro de Jorge Castillo Jiménez que se llama Cuentos 1, y ese libro pues tenía un aire, no tenía un aire más, no quiero decir ligero porque no es la palabra en castellano correcto, pero era como más de fantasía y daba más pie a ilustraciones más, diría, como amables, entre comillas. Y cuando vino Javi con Aura, es un libro realmente de tintes de novela negra. Entonces yo tuve que también como ir de un proceso en el que yo venía de hacer ilustraciones como más amables, y fui como encontrando mi estilo en Aura que reflejaba mejor el carácter rebelde y un poco oscuro de Aura. Entonces yo empecé a hacer ese ojo como haría para el anterior libro, y fui buscando, porque no me encajaba, y fui buscando la manera de reflejar mejor esa personalidad de Aura, y por eso llegué finalmente a ese ojo más oscuro, más negro, más de borrón, que creo que le va muy bien a la historia. No sé, cuando ella me trajo, porque ella me trajo esos 3 ojos, ¿no? Porque ella, aunque lo tenía claro, tenía una duda si a mí me iba a gustar o no, como escritor y parte del proyecto de Aura, y yo lo vi perfecto.
porque yo creo que refleja muy bien ese debate interno que tiene Aura dentro de sí mismo y que se refleja en el relato. Y ese ojo que tiene esos, como tú has dicho, que parece más un borrón, rayas muy fuertes. Muy me he disculpado por decir borrón, ¿eh? No, está muy bien. Está muy bien, porque además, yo le dije, refleja perfectamente el espíritu de Aura, de esa persona que tiene una lucha interna y que se debate frente a lo que ve por enfrentarse a ello. Entonces, ¿se ha podido dar entre ustedes dos la paradoja del observador? O sea, que quien observa pueda alterar lo observado. Sí, sí. Se da además en los dos formatos, digamos en los dos relatos. Porque cada uno de los relatos lo escribo yo y se lo paso a Carolina. Carolina decide hacer las ilustraciones, entonces ya me pasa las ilustraciones para que yo las vaya dando, por decirlo de alguna manera, mi visto bueno. Y en el siguiente relato, que es el que yo escribo en base a las ilustraciones de Carolina, ella hace de observadora, porque ella lee el relato y dice, necesitamos esto, sobra esto, y va a cierto punto cogiendo de una editora, moldeando el relato en base a lo que ella quiere poner dentro del libro. Es que me acaban de contestar la siguiente pregunta, que era ¿hasta dónde el escritor puede influir en la ilustradora o la ilustradora en el escritor? Sí, es muy, por ejemplo, una de las cosas que pasó en este trabajo que hicimos ella y yo juntos, es que los dos teníamos como muy claro los límites, ¿no? entre los dos. Pero eso no dejaba de ser ese límite, el punto como una frontera de choque entre ambos. Y ella lo puede decir ahora, lo mucho que sufrió cada vez que me traía una ilustración para que yo la valorara. Y ella puede decir lo mucho que yo sufrí, lo voy a decir ahora, sufrí muchísimo, cada vez que le daba un relato para que ella lo valorara. Entonces cuando le daba el relato y me decía, es que decía yo, nuevo cambio. Es que en los libros de este tipo, que más que hacer ilustraciones para un texto, un libro... Vamos a ver una cosa, Carolina. Sí. En los libros de este tipo, quiere decir, de esta categoría o de este señor. De esta categoría, los libros ilustrados de este tipo, o sea, que son realmente, que contienen casi más ilustración que texto, porque es una novela gráfica, realmente se consideran que son de dos autores, ¿no? Normalmente un libro el autor es, Javi, por ejemplo, y con las ilustraciones de Pepita. Pues en este caso, en estos libros ilustrados siempre se considera que son coautores, porque esto ha sido un proyecto en el que los dos hemos estado, como dijo Javi, súper, ¿cómo se dice? Compenetrados, sí. Porque, como él bien dijo, la primera parte, que consideremos siempre como la primera parte, es el texto que él me dio en el trabajo, ¿no? Cuando me dijo, ¿te apetece ilustrar algún relato mío? En ese él realmente me planteó el texto y yo fui ilustrando en base a lo que Javi había escrito. Pero cuando a mí se me ocurrió que era muy buena idea hacerlo como un libro doble, porque me parecía que había que dar voz a Aura, porque es la personaje principal y ella cuenta una historia, pero realmente ella en la parte A no tiene voz, lo cuenta un policía, cuenta con su voz lo que ha ocurrido esa mañana hasta que llegan hasta el interrogatorio. Y entonces en la parte B yo dije, hay que añadir la voz de Aura, entonces se me ocurrió hacerlo un libro de doble sentido. Entonces yo realmente ya me había imaginado qué podía pasar en esa parte B. Entonces yo a Javi, ahí fui un poco yo la editora, vamos a decir, y le decía, tengo clarísimo lo que van a ser, por lo menos ya las primeras 3 ilustraciones. Entonces tienes que escribirme algo que encaje con estas ilustraciones, porque al final lo que tiene que pasar es que acaben en el mismo sitio en el interrogatorio y que sean casi las idénticas frases, solo que cambien los pronombres. Entonces yo iba diciéndole, Javi, este texto sobra la mitad. Entonces fue muy bonito esta manera de trabajar. Es importante que, por ejemplo, igual que en el primer texto, el tono lo pongo yo, en el segundo ella me da las guías de cómo tiene que ser el tono. Ella me dice, mira, hay un momento en el relato de Aura
que a mí me impactó mucho, que fue este, y tú tienes que crear el segundo texto en base a este momento. Y ese momento define toda la línea que por debajo, que es como es algo sentimental o emotivo que une a los dos protagonistas, pero tiene que ir como con una corriente subterránea que vaya poco a poco deslizándose en todo el texto. Pero parece que han encontrado un modo de trabajo que va a tener continuidad. Yo veo... La a mí me pregunta es, me ¿va a gustaría- haber próximamente más palabras ilustradas o más dibujos empalabrados? Pues a mí me gustaría explorar ambos campos, porque esto en realidad para mí solo fue como el comienzo de un modo de trabajar que a mí personalmente me ha encantado, porque estuvimos los dos súper involucrados, tanto en el texto como en las ilustraciones, porque Javi también me daba pues a veces consejos o su opinión de cómo podíamos reflejar algo mejor. Entonces yo quiero seguir explorando Ya tenemos más proyectos de este tipo. un libro con ilustraciones, que se titula, que es mi próximo libro, que es Cuentos de Bruselas, donde ella puso en su impronta, de nuevo, en la primera ilustración que hizo yo dije, te has pasado porque has cogido toda la fuerza del libro, la acabas de meter en esta primera ilustración. Y tenemos otros proyectos en la cabeza que son un poco más complejos, que no sé si llegarán a buen puerto o se quedarán en el camino, pero sí tenemos como idea, y hace un tiempo alguien le dijo a Carolina, hacéis un tándem creativo muy bueno, de seguir explorando ese tándem creativo y seguir desarrollando más libros ilustrados con más ilustraciones con texto, que no texto con ilustraciones. Una pregunta tenía que es, si usted le pidió una explicación exhaustiva de lo que él quería contar en el libro o fue dibujando según iba viendo, leyendo o sintiendo. Pues he de decir que sí, porque la primera vez que leí ahora, que también juego un poco con desventaja, porque aunque hablo español, realmente yo no crecí leyendo literatura española, yo siempre he leído literatura en neerlandés o inglés, porque estudié filología inglesa. Entonces a mí me cuesta muchísimo, cuando leo un texto en español, directamente como encontrarle el sentido. Entonces es verdad que la primera vez le dije a Javi, por favor, ¿qué es esto? Explícame lo que has querido contar con Aura, porque yo me había hecho una idea, pero quería estar segura de que, bueno, que más o menos, ¿no? que estaba en el buen camino, aunque bueno, realmente cada uno cuando lee un texto o un libro le da su propio significado, que en parte también es lo que, como dicen en Asturias, presta, porque bueno, cada uno hace el relato suyo. Pero sí que le he pedido a veces que me explicase, pero con esto que escribes aquí, ¿querías decir esto que yo me estoy imaginando? Entonces sí, muchas explicaciones. Pues quedamos a la espera, quedo a la espera del siguiente libro y nos vemos aquí mismo. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.